Hola Claudia, Hola Felipe, ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, muy bien también en este día frío, ya oscuro, aquí en la ciudad de Santiago de Chile, donde estamos los dos. Es muy bueno tenerte de vuelta en nuestras tierras, tantos tiempos que anduviste por allá en las Españas trabajando y estudiando, así que es muy grato volver a tenerte. Muy agradecida también de esta instancia que estamos partiendo contigo en estas entrevistas que vamos a tener aquí en Biblioteca Escolar Futuro. Muy contentas de que seas el primer invitado. Para los que no nos conocen, nos vamos a presentar. Yo soy Claudia Lavarría, coordinadora general de la Biblioteca Escolar Futuro, que es un programa de vinculación con el medio de las bibliotecas universitarias de la Universidad Católica. Y bueno, en este contexto de pandemia, en que estamos en cuarentena o en confinamiento, eh, tenemos que seguir haciendo lo propio, tratando de difundir la literatura, la lectura, el amor por las bibliotecas, por los libros, y sé que es algo que Felipe Munita, nuestro invitado especial de hoy, comparte conmigo, con nosotros. Esta necesidad también de difundir la cultura, el libro, la lectura y la educación. Y que bueno, tenemos que hacerlo a través de una plataforma virtual hoy día, que ganas de estar en un espacio presencial, pero sabemos que no se puede, así que vamos haciendo lo que se puede. Te invito a presentarte, Felipe. Gracias Claudia, muchas gracias a ti y a todo el equipo en realidad de la Biblioteca Escolar Futuro. Es un placer en realidad estar inaugurando por lo visto estas entrevistas. No sabía que tenía la suerte de ser el primero en este día frío, como dices tú, frío pero bello, porque la verdad que tenemos un cielo muy bonito después de la lluvia, una luna que está hermosa para que quienes no la han salido a ver lo hagan, pero después de la entrevista sí. Sí. Y, y nada, súper contento en realidad de estar aquí. Yo también me presento muy brevemente, soy profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, y efectivamente vengo en realidad incorporándome este año a la facultad, porque antes estaba en la Universidad Autónoma de Barcelona trabajando allá también, que formo parte del grupo Gretel, que es un grupo de investigación dedicado específicamente al estudio de la literatura infantil y de la educación literaria y la formación del lector literario en la escuela y en otros contextos. Así que por ahí en realidad van mis intereses, mis inquietudes y súper contento en realidad de poder dialogar hoy día contigo y en cierto modo también con todas las personas que nos están escuchando. Así que Sí, mucho salud para ellas también. sí, y de hecho te puedo comentar que hay 67 personas viéndonos, Bueno, pues así que muchos tenemos que hacerlo saludos bien. a esas 67 personas. Es mi primera experiencia así, así que Sí, será la un mía gusto. también, no te preocupes, estamos probando cómo funciona esta situación del Instagram, de estar en vivo ahí con nuestros amigos, usuarios conocidos y nada, tanto alumnos, colegas que ahí veo a la Alma, por ejemplo, veo a un montón de gente amiga que nos está oyendo y que nada, pues tenemos muchas ganas de oírte, Felipe, y creo que te faltó comentar algo muy importante, que también eres autor infantil, que tienes no solo uno, sino unos dos o tres, dos si no me equivoco, libros de tu autoría, y uno muy fundamental para nuestra literatura infantil, que es Diez pájaros en mi ventana, de Ecaresur, con las ilustraciones de la Raquel Echeñique, que es un libro de poesía maravilloso y creo que es un gran aporte, del que podemos conversar también porque vamos a hablar sobre patrimonio, sobre literatura, literatura infantil en particular, y obviamente la poesía, especialmente para niños, recoge mucho de las herencias de las nanas, de las rondas, de la canción de cuna, de ese cobijo, de ese apego inicial que se genera en la primera infancia, sobre todo con la poesía. Así que yo creo que también va a ser un punto de conversación de nuestro espacio aquí de Instagram Live de la Biblioteca Escolar Futuro. Para mí es un placer siempre hablar de poesía y entre medio de los 10 pájaros que han volado por suerte
bastante alto y lejos, o sea, han tenido buen vuelo, digamos, sí. Sí, Así que genial por mi parte también incluir algo de poesía y de educación poética en esta charla. súper, súper. Mira, yo quiero partir como con el contexto, porque esta entrevista se enmarca en lo que vivimos el fin de semana pasado, que es el Día del Patrimonio, que finalmente son 3 días, un viernes, sábado, domingo, que se celebra todos los años acá en Chile, y que finalmente tiene como foco principal, o ha tenido como foco principal, el rescate patrimonial de edificios, de espacios, más bien materiales. Si bien hay muchas iniciativas de rescate patrimonial que tienen que ver con lo inmaterial, con la herencia de la palabra, la herencia de la plástica también. Quizás ahí podemos nombrar lo que hace la Biblioteca Nacional a través de Claudio Aguilera, con la recuperación de las láminas, de las ilustraciones de nuestros ilustradores que ya son patrimonio. Eh, lo que hace también Memoria Chilena y lo que hace Memoria Chilena para niños a través de sus sitios virtuales, lo que hacen los oradores tradicionales que todavía siguen vivos. Y en ese sentido también es súper importante como pensar que el patrimonio no es solamente el edificio, no es solamente la institución, una institución como no sé, las fuerzas públicas o los ministerios o la moneda, sino que también es lo que está vivo, es la herencia que está viva. Y en ese sentido creo que la literatura es un arte, muy importante llamarlo arte, eh, que, que, que nace desde el oral. Y ahí obviamente lo podemos vincular con la poesía, con el canto, con la música. Para los que no saben, Felipe es un gran músico también. Ha tenido unos recorridos ahí musicales Hacer solamente. históricos, ¿no? Debía haber unas grabaciones históricas ahí de lo que Felipe hacía en la universidad y en sus primeros andanzas en la mediación del libro y la lectura. Porque finalmente esta herencia, esta tradición, se olvida un poco. O sea, tendemos a pensar en la literatura infantil o en la literatura o desde el canon, en el fondo en el texto de alguna manera complementario, obligatorio que se lee en la escuela, una Odisea, un Mío Cid, nada, los textos un poco más tradicionales, canónicos que se leen en la escuela como patrimonio. Y también Mm, pensamos un poco en la literatura, o tendemos a no pensar en la literatura con su componente comunitario, de fogón, de oralidad, de herencia, de transmisión de familia en familia, de pueblo en pueblo. ¿Cómo ves tú hoy ese patrimonio literario en general? Partamos como desde el macro, en el fondo, desde la literatura como un espacio macro, un arte macro, para luego adentrarnos un poco más al infantil. Eh, ¿Cómo ves tú hoy ese patrimonio que es vivo, que está vivo? Para mí por lo menos está vivo. Cada vez que hacemos una lectura compartida con un grupo de niños o de adultos, volvemos a encender esa llama de la lectura oral o de la narración oral. ¿Cómo lo ves tú? Quizás desde el espacio de la mediación o desde el espacio de la formación también. Cuéntanos un poco cómo ves tú este concepto de herencia de alguna manera. mm, mm. Claro, tú dices algo bien importante, que es esta idea del patrimonio como no solo como lo material, ¿no? No solo como el edificio o la obra, etcétera. Y en realidad a mí me gusta mucho pensar como la idea de cultura Mm, también desde esa línea, ¿no? Porque a veces se dice como la cultura como un conjunto de obras. sí, Y en realidad yo me sitúo mucho más en una perspectiva de la cultura como una, digamos, como una manera de relacionarte contigo mismo, con los otros y con el mundo, a veces a través de ciertas obras, claro. ¿no? Que te ayudan a construir esa relación.
¿no? Y eso puede ser, qué sé yo, obras que vienen del folclore, obras que vienen de lo que a veces mal llamamos la alta cultura, ¿no? Pero en el fondo son conjuntos de obras que tienen sentido en la medida en que apoyan mi propia construcción cultural, ¿no? Y insisto, con construcción cultural no digo, no me refiero a esta persona ha leído 500 libros, qué importante es, no, sino que a cómo en la lectura, en este caso ya que hablamos de literatura, pero podríamos hacerlo extensivo también a otras artes, cómo la literatura es un medio, no el único ni el necesariamente el mejor, pero sí un medio más, ¿no? Que ha mostrado un tremendo potencial en la historia para alimentar esa relación con los otros, y Mm, contigo mismo y con el mundo, ¿no? exacto. Entonces yo creo que ahí hay una primera idea que para al menos a mí, al menos es bonita, que es Mm, esta idea de pensar el patrimonio cultural como una manera de relación, como una forma de relación mía con las obras, ¿no? mm, Y tú me preguntas cómo veo yo hoy día ese primer patrimonio, digamos, que responde a la cultura oral, sobre todo. sí, Eh, a mí me parece que desde el trabajo señero que, por ejemplo, me circunscribo aquí en Chile, ¿ah? Del trabajo señero que hicieron personas como la Violeta Parra, como Fidel Sepúlveda, como Oreste Plat, mm, tenemos por suerte una cierta conciencia mm, de todo ese patrimonio, ¿no? O, por ejemplo, antes, Gabriela Mistral, cómo había trabajado aquí ya me voy un poco a la poesía, cómo había trabajado con un tipo de verso que venía siempre de la tradición, ¿no? Que es el octosílabo, el tatatita titatá, tatatita titatata, tatatita titatá, tatatita titatá. Esa música la traemos con nosotros, ¿no? sí, Probablemente desde que nacemos. Y si es que uno mira las canciones de cuna, las canciones infantiles, los juegos infantiles, muchas veces tienen esa sonoridad, esa mm, música, ¿no? Entonces, en realidad, yo creo que una idea importante de instalar también es que ese conjunto de obras que alimentan nuestra relación conmigo mismo, con los otros y con el mundo, es también un conjunto mucho más, digamos, más etéreo. O sea, no es solo un conjunto de libros y ya de libros, está, ¿no? A sí, veces es un conjunto mucho más, más amplio, más heterogéneo de canciones, mm, rimas, adivinanzas, juegos infantiles que, que ojalá sigan estando súper presentes, digamos, en la etapa, especialmente en la etapa infantil. sí. Entonces, ahí me parece que hay unas primeras ideas como para empezar a pensar la cuestión del patrimonio cultural vinculado a la literatura y en particular a las primeras literaturas que vivimos en la infancia, ¿no? Sí, yo creo que ahí, bueno, como bien tú dices, es muy importante el trabajo de Fidel Sepúlveda, de Oreste Plat, pienso también en Floridor, eh, cómo finalmente nuestro patrimonio, sin darnos cuenta o sin tomarle el peso, es un patrimonio oral, desde lo literario estoy pensando, es un patrimonio oral de rescate, muy en la línea de la antropología de los hermanos Grimm, finalmente, cómo estos Grimm chilenos lograron acuñar este saber popular, este saber del pueblo originario, y de alguna manera lograr traspasar de generación en generación esas lecturas que hoy día son, de hecho, son canónicas en la escuela. Entonces también ahí creo que hay un desafío en la escuela, y me voy un poco más hacia un tema que nos interesa también a los dos, es cómo en la escuela ese patrimonio se lee de manera viva y no se lee como letra muerta, que es un poco lo que pasa cuando en la escuela leemos un Quijote o cuando leemos un Mío Cid, que uno dice, que uno que estudió letra dice, pobre Quijote, pobre Mío Cid, que en la escuela se los trata como letra muerta finalmente, como historias de otro tiempo que prácticamente no tienen que ver con nosotros, que pasaron antes, donde había otra cultura,
siendo que uno lee Quijote y lee Omnio Cid hoy día en todas partes, ¿cachai? Claro. Creo que es súper Y ahí, importante cómo se trabaja eso en la escuela. Y ahí quizás tú puedes darnos también muchos como matices y propuestas de cómo se trabaja esta letra viva, que pareciera que es letra muerta, que no lo es, en la escuela. tú hacías referencia a una persona que yo, digamos, creo que es uno de mis grandes maestros, que es Floridor Pérez. No sé. Eh, en su doble vertiente como profesor y como poeta, ¿no? Mm, Y en ambas vertientes como una persona muy ocupada por la infancia sí, po. y por entregarle buena literatura y buena poesía a la infancia. Mm, Y Floridor siempre decía algo muy bonito que se conecta con algo que tú dijiste, que es esto de que el Quijote también, digamos, vive entre nosotros, sí, ¿no? Porque Floridor aludía a una vez en que fue a una escuela y un niño le preguntó, bueno, pero ¿y estos mitos de Orfeo y Eurídice? Eso es antiquísimo, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿No? mm, Que en realidad Floridor ahí sacó a colación, digamos, la reflexión de decir, mira, en las noticias, por ejemplo, vemos todos los días cómo, y ahí aludió a un caso que efectivamente fue real, de una persona que creo que donó, ya no me acuerdo qué órgano, ¿no? A una persona para que pudiera vivir, ¿no? Y cómo entonces, en el fondo, esa persona lo rescató a la otra persona del infierno que estaba viviendo, ¿no? Entonces Floridor hacía un símil, decía en realidad hay un montón de situaciones cotidianas que se relacionan con las situaciones que nos cuentan mm, los mitos o los clásicos en general, sí, po. ¿no? Y ahí yo creo que hay una línea de reflexión bonita, porque es decir, eh, primero es considerar el clásico como algo vivo, ¿no? Digamos, el texto literario en general y el clásico en particular, que tal vez es muy lejano en el tiempo, como algo vivo. Mm, Porque realmente, si es que son clásicos y han perdurado en el tiempo, es porque, digamos, como decía Italo Calvino, porque todavía no han dicho todo lo que vinieron a decir. Es decir, cada lectora y cada lector los hace, digamos, vivir de nuevo a esos exactamente. textos, ¿no? Entonces, eh, eso es gracias también a la densidad simbólica que tienen Mm, esos textos. Si es que fueran planos desde una perspectiva simbólica, sería muy difícil que pervivieran en exacto. el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser defensores también de la entrada de esa literatura a la escuela. Es Absolutamente. decir, que no basta, digamos que, que es muy simplista decir, Mm, leamos solo textos actuales sí, po. que se relacionen con las inquietudes y las necesidades de los chicos, ¿no? Eh, claro, pero es que resulta que también podemos hacer a través de espacios de mediación Mm, que un texto escrito hace, no sé, 300 años, 200 años, también puede relacionarse de algún modo con las inquietudes o las necesidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, a veces decimos de un modo más o menos, de un modo un poco simplista, eh, literatura que conecte con los estudiantes y pensamos entonces de entrada en textos escritos en los últimos 3 años, porque en el sí, fondo esos textos responden a, qué sé yo, a las realidades sociales que están viviendo los estudiantes en la mm, actualidad, ¿no? Y es sí, cierto, no estoy diciendo que saquemos esa literatura de la escuela. Por supuesto que me interesa mucho que haya literaturas emergentes en el espacio escolar, pero no olvidemos que nosotros tenemos también un rol muy potente para acercar unas literaturas que, si es que las damos, si es que las damos a leer de manera autónoma, tal vez ese puente va a ser muy largo, va a ser muy extenso para el niño y no va a exacto. llegar ahí donde nosotros queremos llegar. Pero en cambio, si las damos a leer mediante espacios de mediación, es mucho más posible que para ese niño ya no sea el puente tan largo para cruzarlo, sino que sea un paso más amable, ¿no? Exacto. Porque claro, eh, también aquí volvemos a un poco llegamos a las lógicas de cómo se lee en el contexto escolar, ¿no? Que a menudo, no siempre, por fortuna y cada vez menos, pero muchas veces sigue siendo
este es el libro del mes y que les vaya bien y después no hay ningún acompañamiento para esa lectura, ¿no? Y después hay un examen o una prueba escrita para esa lectura. Entonces, yo en realidad me situaría desde la perspectiva de no olvidar que es importante que los niños accedan a los clásicos, porque es una manera también de dialogar con la cultura de la cual vienes en un sentido muy amplio, ¿no? Pero que esos clásicos necesitan evidentemente mucho más mediación que probablemente un libro, digamos, con menos capas de densidad simbólica y escrito en un entorno, en un contexto, digamos, que su contexto de producción es el mismo que el que está viviendo el niño en la actualidad. Sí. Y eso se puede aplicar tanto al clásico Shakespeare, Cervantes, en el fondo ese clásico lejano, como a la lectura que es nuestra herencia directa, que es el mito y la leyenda, tanto de la herencia grecolatina como el mito y la leyenda de la herencia latinoamericana, el mito y la leyenda de la herencia mapuche, que también es súper un poco como esquizofrénico pensar que hay muchos niños que creen que la cultura mapuche, por ejemplo, está muerta. Porque lo que leen los libros es el mito y la leyenda de algo como si algo que es algo que ya pasó y no es algo que el pueblo mapuche lo vive en su tradición actual y que todos nosotros como chilenos debiéramos conocerlo y vivirlo Mm, también en nuestra tradición. O sea, tendemos a ver un poco el espacio de lo clásico, del canon, desde nuestra herencia europea, pero nos cuesta mucho más verlo desde nuestra herencia latinoamericana. Y aquí conecto un poco con la escuela y el mito y la leyenda, y pienso en Florida nuevamente, pienso en Oreste Plat nuevamente, pienso en Fidel también, como ese cúmulo de saberes, de patrimonio, de herencia que está en el mito y la leyenda de nuestros pueblos originarios, hoy día se trabaja en la escuela nuevamente como algo muerto, no como algo vivo, no como algo que se vive en la comunidad cotidianamente y que todos nosotros debiéramos comprenderlo, entenderlo, abrazarlo y también vivirlo. Es algo que para nosotros como chilenos es como si fuera otra cultura, es como si fuera algo lejano, cuando de alguna manera el pueblo originario nos cruza a todos, querámoslo o no. Y mm, también ahí podemos hacer un vínculo con la discriminación, con la mirada hacia el otro, con cómo también toda esta lógica de la cultura que tú mencionabas al principio, que me permite a mí, a través de lo literario, en el caso de lo que estamos hablando ahora, ver al otro, conocer al otro y que ese otro ya no sea un otro, sino que sea parte de mi existencia también. mm. Y aquí la literatura, y en especial la literatura infantil, desde este espacio más patrimonial, creo que es muy potente y también creo que debiera ser trabajada más vivamente en la escuela, de una manera más viva y no solo desde el texto escrito, desde lo que tú decías antes, desde el texto que leo de manera autónoma en mi casa, vuelvo al aula y doy una prueba, sea cual sea esa Mm. prueba, sino que como los docentes, los bibliotecarios, los padres, tenemos que ser mediadores de ese proceso de acercamiento entre los contextos de producción y contextos de recepción. No sé si estás escuchándome porque parece que te quedaste pegado o yo me quedé pegado. Uno de los dos se quedó pegado. ¿Felipe? La cultura, el patrimonio, nuestros orígenes. No pensar que son letras muertas. Y ahí creo que también hay un punto que podemos tocar eh, súper interesante, que lo mencionaste al principio y que también se vincula con tu quehacer y tu pasión de la poesía, cómo el patrimonio inmaterial de la primera infancia es sumamente importante en la formación de los lectores. Muchas veces no le damos el peso ni el sentido que tienen esas primeras narraciones o esas primeras canciones
que suceden muchas veces dentro de la casa, pero que cada vez más se van perdiendo. O sea, yo no sé si mi hija, por ejemplo, a pesar de que yo te vinculas al mundo de la literatura infantil y uno está todo el tiempo hablando de la importancia de la formación de los lectores, yo no sé si mi hija sabe todas las canciones de cuna que yo sabía, yo no sé si mi hija conoce todas las rondas que yo conocía. Eh, Finalmente también la literatura infantil actual es tan potente en muchos sentidos, desde lo visual, desde lo multimodal que nos permite el álbum, el cómic, las narraciones también en pantalla, que muchas veces uno mismo, sabiendo, a sabiendas de la importancia de la lectura, la literatura de la primera infancia, que es muy poética, que es muy musical, tiende a perderse, tiende a desvanecerse en el tiempo, en este traspaso de herencia. Mm. Yo no sé cómo podemos fortalecerlo. Lo incorporamos en la escuela, como lamentablemente cuando tendemos a incorporar algo en la escuela, se formaliza y pierde su carácter vivo. Entonces, es muy complejo el- como el cuidado que tenemos que tener de esa tradición de la primera infancia. Mm. Ahora, yo diría que eh, por fortuna cada vez hay más experiencias Mm, que, em, que nos van mostrando, digamos, que otra manera de leer literatura en la escuela es posible, sí. ¿no? Y que son experiencias que para mí lo más interesante es que vienen de las aulas, es decir, vienen de bibliotecarias comprometidas, que vienen de profes comprometidas y comprometidos que están pensando, digamos que el diagnóstico está muy claro, ¿no? Que tuvieron muy claro cuál era el diagnóstico, que efectivamente veníamos de una tradición en la cual en la que la lectura literaria pasaba muy poco, digamos, por el tamiz del lector. Es Mm, decir, eh, digamos, se favorecía muy poco la respuesta personal a los textos, la lectura íntima, subjetiva de cada alumno frente a un texto, ¿no? Y por lo tanto, eh, digamos, frente a ese diagnóstico, muchas personas empezaron y yo diría que casi que desde principios de siglo, cuando empezaron muy fuertes los discursos de la animación a la lectura, sí. pero después también que hemos ido avanzando desde una idea de animación hacia una idea más de mediación y de acompañamiento, eh, han ido avanzando en esa línea Mm, muchas personas que trabajan en las escuelas y por lo tanto han pensado muchas maneras de articular experiencias de lectura literaria mm, que yo diría que hay dos ideas fuerzas cuando hablamos de experiencias potentes, ¿no? En la escuela, de lectura literaria en la escuela. La primera es articular experiencias en las cuales eh, se trabaje la conexión del sujeto lector con el texto, ujú, ¿no? Es decir, que se piensen maneras, dispositivos didácticos, experiencias, situaciones lectoras en las cuales fortalecer ese diálogo, ¿no? Mm, Te digo un ejemplo. Personas que están haciendo diarios de lectura, ¿no? sí, Entonces, probablemente muchas y muchos de nosotros tuvimos un diario de lectura en nuestra infancia, a los adolescencia, ¿no? Pero es en un espacio muy privado del lector, ¿no? sí. Tú ahí anotas realmente lo que te viene en gusto anotar. A veces una imagen bonita de un poema, a veces un fragmento de un texto narrativo, a veces una idea que te surgió, en fin. Mm, Ah, Dispositivos como el diario de lectura han ido entrando en estas experiencias escolares potentes, ¿no? ¿Y qué muestra eso? Que en realidad se le está dando como un derecho de ciudadanía a la experiencia personal de cada lector mm, en el aula o en la biblioteca escolar, ¿no? Cosa que hasta hace unos años o unas décadas tenía muy poca importancia. Entonces, ahí a mí me parece potente esa primera idea. Segunda idea, porque la primera es conexión del lector con el texto. sí, Segunda idea, la conexión del lector con otros lectores, ¿no? Es decir, sabemos que el lector no se hace solo. sí, pues, Si uno totalmente. piensa en su propia autobiografía como lector, está llena
de otras personas con las cuales comentamos libros, que nos sugieren un texto, que nos descubrieron una autora, está llena, porque somos seres muy sociales también los lectores, nos encanta hablar con otros de lo que leímos, ¿no? Oye, mira Claudia, ¿sabes qué? Me acordé de ti con este texto porque habla de tal cosa, tal tema, te puede interesar, o mira, oye, este poemario, mira, lo leí, pero es que me quedó un poco lejos. ¿Por qué a ti te gusta tanto? A ver, cuéntame. Entonces, la socialización entre lectores es también una pieza clave, me parece a mí, para pensar estas, por decirlo de algún modo, estas nuevas experiencias de lectura literaria en la escuela, ¿no? Y de esas, al menos, ahí hay dos caminos, no quiero decir que sean los únicos, pero son dos caminos especialmente potentes, hay dos caminos para avanzar hacia esto que tú llamabas una literatura más viva, ¿no? Eh, y quiero conectar con algo que decíamos antes del patrimonio y de los clásicos. Cuando hablaba yo de la socialización entre lectores, me refería a espacios de conversación literaria, espacios para crear comunidades interpretativas donde todos leemos un mismo libro y discutimos, comentamos entre todos nuestras impresiones sobre ese libro. Después el mediador o mediadora nos lleva a pensar tal vez en un símbolo que hay en ese libro que a mí yo solo me quedaba muy lejos y por lo tanto no iba a llegar, pero que un lector experto me está ayudando a ver y me está ayudando a ver no solo a mí, sino que con otros. Lo que las experiencias educativas vienen mostrando, y esto también lo viene mostrando bien claro la investigación de los últimos años, es que las mejores experiencias de formación de lectores incluyen muchísimo esos espacios de socialización y los incluyen con una enorme diversidad de textos, no solo con textos, digamos, producidos en los últimos años, sino que también con textos del pasado que tiene sentido incorporar en los itinerarios de lectura, que vale la pena incorporar y que, por supuesto, con una mediación adecuada, con un acompañamiento adecuado, y eso es importante porque esos títulos también nos permiten, digamos, acceder a un imaginario colectivo y construir una suerte de marcos de referencia compartidos, ¿no? Y compartidos en un doble sentido. Y aquí en realidad recojo una imagen que es muy bonita de Teresa Colomer. Ella dice, en realidad, los clásicos, digamos, los textos patrimoniales, y sobre todo refiriéndose a la literatura infantil y juvenil clásica, nos permiten un diálogo en vertical, es decir, un diálogo con generaciones que me anteceden, ¿no? Y en horizontal, es decir, con mis pares, con quienes yo accedo a esos textos, ¿no? Y cuando, las, digamos, cuando las experiencias educativas insisten en esta idea y generan una continuidad de trabajo en estos espacios de lectura, digamos, en comunidad, para generar estas comunidades interpretativas y estas comunidades de lectores, en general lo que sucede es que esos cursos que han tenido a esas profes, a esos profes, tienden a construir marcos de referencia a partir de las literaturas que han leído juntos, ¿no? Entonces, estoy pensando en, ponte tú, imagínate que en un colegio se hace esto en todo el primer ciclo básico, ¿no? Llegado al cuarto básico, si es que el estudiante ha tenido cada 15 días espacios de discusión literaria con sus compañeros, pero además una vez a cada 2 meses han leído juntos un libro, digamos que les quedaba un poco más lejos, pero con la ayuda de la mediadora, y que además, aparte de eso, han tenido un espacio donde la profesora les lee en voz alta un libro que tal vez ellos no podrían acceder por sí solos, ¿no? Porque todavía les queda muy lejos en términos de decodificación, de sentidos simbólicos, etcétera. Pienso, yo qué sé, en un Peter Pan, ¿no? Eh, eh, si es que todo eso pasa de manera continuada en el tiempo, luego llegas a un cuarto básico y esos 30 niños, 35 niños, o la cantidad que sea, 45 eh, también. 45, han construido un cierto marco de referencias compartido, Sí. ¿no? Y la idea de marco de referencia, yo le daba harta vuelta estos días, desde que recibí tu invitación,
porque en realidad la idea de marco de referencia es clave para formar comunidad, ¿no? Para Sí. formar comunidad. Y de hecho el otro día estaba leyendo, el fin de semana estaba leyendo a Rita Segato, esta antropóloga fascinante en realidad, argentina, radicada en Brasil, que bueno, es de otros temas, nada que ver, pero es que tiene un fragmento aquí que me gustaría leer, eh, porque se relaciona con esto que estamos hablando. Ella dice, una comunidad, para hacerlo, necesita de dos condiciones: densidad simbólica, que generalmente es provista por un cosmos propio o un sistema religioso, y una autopercepción por parte de sus miembros de que vienen de una historia común y que se dirigen a un futuro en común. Es decir, una comunidad es tal porque comparte una historia, ¿no? Y un cierto también proyecto de esa historia, ¿no? Entonces, es muy bonita, creo yo, la cita, o al menos a mí me parece que tiene sentido en esta conversación, porque, porque nos recuerda, Rita Segato, muy claramente que la idea de comunidad también se construye, Sí, y se construye eh, no solo, pero también con las historias que nos contamos, sí, ¿no? Y entonces, hasta ahora hablábamos de la escuela, pero si lo pensamos a nivel familiar es exactamente lo mismo, sí, ¿no? En mi familia, cuando yo era chico, mi padre nos contaba una historia que era la historia del capitán Chuchoca y el almirante Viroca, que se la inventaba él cada noche, un rato antes de dormir ahí, y ya está, ¿no? Y a mis hermanos mayores les había contado la misma historia. Por lo tanto, siempre fue como un punto, digamos, eh, siempre formó parte de la herencia, ¿no? sí, cultural, sí, ¿no? po. Un hilo Eh, conductor cultural finalmente. de un hilo conductor cultural Sí, po. que nos hacía, nos constituía casi como un clan, ¿no? Porque en el fondo solo nosotros sabíamos del Capitán Chuchoca, ¿no? Exacto. Y después fue muy potente para mí, muchos años después, cómo le empecé a escuchar a mis sobrinos, es decir, los hijos de mis hermanos, que me hablaban del Capitán Chuchoca, contado no ya por mi padre, sino que por mis hermanos. Entonces, eh, también mediante un gesto tan sencillo como ese, y aquí volvemos a la idea, a lo de primera infancia que comentabas Sí, tú, mediante un gesto tan sencillo como ese, tú construyes comunidad, en el sentido de que construyes historias, digamos, pones sobre la mesa historias compartidas, ¿no? Pensémoslo desde otro ámbito, hablamos de la escuela, hablamos de la familia, pensémoslo ahora en un ámbito nacional, ¿no? Yo cuando era chico, uno de mis mayores descubrimientos literarios fue Perico Trepa por Chile. Este, librazo para mí. Hasta el día de hoy lo puedo defender a espadas. Eh, y para mí fue muy importante porque fue también descubrir un cierto, digamos, comenzar a reafirmar un cierto sentido de pertenencia a, a una región, a un territorio, ¿no? Y que ese sentido de pertenencia luego se iba, digamos, confirmando o subrayando con viajes que podía yo hacer con mi familia, ¿no? Y que eran viajes a veces por lugares por los que había pasado Perico, ¿no? Entonces, la literatura infantil es muy consciente de ese poder que tiene de ayudar a formar imaginarios. sí, totalmente. Y esto es consciente desde hace mucho tiempo, o sea, cuando a fines del 19, por ejemplo, todavía estaban, digamos, todavía estaba en construcción la identidad nacional de los países europeos, empiezan a surgir una serie de libros infantiles que apuntaban en esa dirección. El corazón de Amichis, por ejemplo, el maravilloso viaje de Nils Holgersson en Suecia, que es literalmente un viaje, ¿no? Arriba de un ganso por los territorios de toda Suecia, ¿no? Sí, Dirigido a la infancia. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Estamos hablando de el poder tremendo que tiene la literatura infantil para, eh, eh, digamos, como herramienta de acceso a un determinado imaginario, exacto. ¿no? Exactamente, sí. Y imaginario que
que no necesariamente es actual, que muchas veces es un imaginario de la tradición, o sea, pienso en las muchísimas reescrituras de clásicos actuales, tanto desde el mundo de la ilustración, de los narradores ilustrados, claro, narradores ilustrados, no sé, la cantidad de caperucitas, de versiones de la caperucita que existen hoy día, que tienden a tener esa misma lógica, como yo soy consciente como autor, por ejemplo, o como editorial muchas veces, de esa riqueza que existe en el cuento de hadas, que ha sido cercenado en su trayecto muchas veces. No vamos a hablar de Disney porque podemos tener problemas. Yo ya perdí la pelea con Disney aquí en mi casa, así que ya No, no puedo hablar no más de queremos que, Disney. no queremos que se nos queme No, el celular, el digamos, ¿no? celular, que venga, claro, la transnacional Disney y nos hackee, no sé. Pero en el fondo, esa como condición actual que tiene la literatura infantil, desde el mercado finalmente, desde la creación, pero desde un espacio también del mercado, de recuperar Mm. la tradición de los Grimm finalmente, y de Perrault y de los antiguos recopiladores, para traer, volver a traer esa narración original, porque sabemos que no es original, no es la original, no existe la original, pero también me parece súper interesante cómo la literatura infantil como industria en ese sentido ha sido súper consciente, muy en la mano de lo que dices tú de la conciencia territorial, en reconstruir esos imaginarios, o sea, hoy día es muy probable que haya más niños que conozcan a la Caperucita por las versiones nuevas de la Caperucita que Mm. porque se lo hayan contado en la noche antes de dormir. Y eso también es súper Mm. potente, o sea, creo que la literatura infantil en general hoy tiene un poder constructor de identidad sumamente fuerte, o sea, eh, podemos citar el momento histórico de la aparición de Harry Potter como un momento en que la literatura infantil y juvenil comienza a ser un arte, entre comillas, mayor, porque todavía para muchos no lo es, pero obviamente para nosotros sí lo es, y comienza a generar identidad. O sea, Mm. muchos jóvenes hoy, que ya no son tan jóvenes, de hecho, que tienen 30 años, crecieron con la identidad que les proveyó Harry Potter dentro de ese imaginario, que hoy día, de hecho, Harry Potter podríamos mencionarlo como un clásico de la literatura infantil, ya es canon en la escuela. Entonces, tienes mucha razón, o sea, cómo finalmente la literatura infantil y la literatura también de gran tamaño, pero en particular la infantil, tiene ese poder constructor Mm. de identidad, ese poder constructor de comunidad, ese poder transformador de comunidades también. O sea, es muy cierto lo que tú dices como en esta lógica familiar o la lógica del aula, de estas como itinerarios lectores como comunitarios, como construidos a través de, ya no es solo personal, es un itinerario lector, o son itinerarios lectores comunitarios, y eso es sumamente hermoso de esta literatura infantil que tiene un poder oral muchas veces. O sea, su manifestación es oral en mucho más que la literatura grande en el fondo. Y eso Mm. Mm. permite esta formación de comunidades también. Claro, yo creo que ahí hay varias líneas de reflexión interesantes. La primera es esta idea de las versiones, ¿no? Mm. Que efectivamente ha sido maravilloso en realidad cómo la literatura infantil ha dado cada vez más pie a un montón de versiones paródicas, irónicas, Sí, po. humorísticas, ¿no? De cuentos tradicionales. Y eso es muy potente. Ahora, ahí también hay, hay que atender a distintos niveles, ¿no? Porque yo creo que es importante eh, para favorecer un disfrute cada vez más complejo y más profundo, los niños conozcan los cuentos originales, ¿no? Ujú. Que tú lo hacías alusión también. Eh, Porque incluso cuando hablamos de después de esa literatura revisitada, de esos cuentos, digamos, modernizados, eh, el lector los disfruta más, esos nuevos textos, esas nuevas caperucitas, los disfruta más cuando conoce el texto original, ¿no? Porque Absolutamente. es capaz de, porque disfruta con
yo qué sé, con la ironía o con el cambio que hay en que el lobo en realidad pasa a ser el bueno, el bondadoso y la Caperucita la mala, como en un cuento de Triunfo Arciniegas fantástico que me estoy acordando. Eh, y aquí volvemos a otra cuestión que tú señalaste y que a mí me parece importante, que es eh, los cuentos tradicionales eh, en su carácter original. Es decir, estos recortes que tú comentabas que han ido sufriendo también, eh, en realidad lo que hacen es quitarle, hace un rato atrás yo hablaba de densidad simbólica, es quitarle densidad simbólica a esos cuentos, ¿no? Totalmente. Entonces, Es una ¿por qué paradoja. se ha hecho? Claro, ¿y por qué se ha hecho eso? Porque eh, a menudo los cuentos tradicionales han sufrido una lectura muy, muy simplista, ¿no? De decir, oye, pero es que, no sé, Hansel y Gretel son súper crueles. ¿Cómo le vamos a dar de leer eso, le vamos a dar a leer eso a los niños, ¿no? Eh, como si los niños no fuesen lectores capaces de entrar a la densidad simbólica que hay en esos textos. Siempre hemos sido capaces. La literatura, por suerte, no funciona como un espejo de modelos de conducta. Digamos, yo no leo Crimen y Castigo y después salgo a matar abuelitas a la calle. Claro, no está en mi trayectoria. Ya, qué bueno. Eh, así como tampoco las personas a quienes de chicos les leyeron Hansel y Gretel no salen después al bosque a abandonar a sus hijos, ¿no? Entonces, la literatura forma éticamente, pero por suerte forma de maneras más sutiles, digamos, Sutiles, sí. ¿no? No forma mira, yo te presento este modelo de conducta, luego tú vas a replicar tal cual este modelo de conducta, Ujú. ¿no? Entonces yo ahí soy partidario de que en la primera infancia, sobre todo en el entorno familiar, pero también la escuela tiene que cumplir un papel importante en esa línea, los niños accedan a los cuentos tradicionales, Mm. tal cual como nos han llegado, ¿no? Sí. Y eso eh, mm, alimenta, digamos, o sea, los pone en contacto con esta densidad simbólica, pero además, y esto también lo ha mostrado muy claramente Teresa Colomén en sus investigaciones, además eh, les enseña muchas cosas. Por ejemplo, un niño que ha tenido durante sus primeros años muchos cuentos tradicionales en su bagaje, ¿no? Tiene muy claro la estructura narrativa, ¿no? Las estructuras narrativas, porque los cuentos tradicionales también enseñan eso, ¿no? Porque va una vez, va dos veces, va tres veces y ahí algo pasa, ¿no? Exacto. Entonces, o tiene muy claro, no sé, los arquetipos a veces de los personajes, ¿no? Y eso después le va a permitir acceder a otros tipos de obras que matizan, comienzan a matizar esas estructuras, comienzan a hacer derivaciones, comienzan a matizar personajes que ya no son tan arquetípicos, Sí, ¿no? Y exacto. que entonces es un bagaje que se va ampliando, pero que tiene una base también muy sólida en toda esa literatura, que en realidad proviene del folclore de los pueblos, ¿no? Porque claro, hablamos de los Grimm, pero los Grimm lo único que hicieron, como tú bien decías, es lo que hizo la Violeta, agarrar las maletas e irse a los campos a entrevistar principalmente a las mujeres, ¿no? Que contaban las historias. Entonces, toda esa tradición sería muy, muy absurdo, creo yo, darle la espalda por el solo hecho de que ya no pega con lo políticamente correcto de hoy, ¿no? Ujú. Entonces, por fortuna, y eso yo creo que lo tenemos que tener súper claro todos los mediadores y mediadoras de lectura, es que por fortuna esa literatura ha pervivido precisamente por las capas de significado Sí, profundo que tiene, ¿no? exacto. Y que se actualizan constantemente y que son, se viven cada vez que se leen, son leídas o son contadas, en el fondo. Y eso es súper súper notable y al final ahí tú puedes llegar al espacio claro de la literatura como arte. No olvidar nunca que es un arte. Oye, Felipe, nos están llegando preguntas voy a leer algunas que nos han llegado porque ya no nos queda mucho tiempo. Para variar, estaba muy buena
la conversa y uno siempre tiende a alargarse, pero la gente está ávida de preguntar y responder. Y los animo también a que puedan hacer las preguntas aquí mismo en el Instagram Live. Todo el equipo de la Biblioteca Escolar Futuro está en el backstage recibiendo preguntas y mandándome aquí por WhatsApp las preguntas del público. Y te voy a hacer algunas para que a ver si alcanzamos a contestar unas tres preguntas. La primera dice, ¿qué elementos de las narraciones orales previas a la literatura escrita podemos observar en los espacios de mediación lectora? Y respecto a esos elementos, ¿cómo podemos potenciarlos? Parece muy adecuada la pregunta a lo que hemos estado hablando. Claro, que en realidad justo se conecta con lo que estaba diciendo recién, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo atendería a las estructuras narrativas, ¿no? Pensando desde una perspectiva de formación del lector literario, ¿no? A las estructuras narrativas, a la construcción de personajes, por ejemplo. Cómo en los cuentos tradicionales los personajes se construyen de maneras muy marcadas, ¿no? Y cómo en cambio la literatura postmoderna, la literatura infantil actual, tiende a difuminar eso. Entonces tú realmente accedes al personaje, pero nadie te lo describió mucho. Accedes desde ciertos matices, desde ciertos detalles, y tú ahí empiezas a construir quién es este personaje. Los cuentos tradicionales no, ayudan al lector a tener una conciencia muy clara de, digamos, de las características de cada uno de esos personajes, porque te lo dice en una descripción, porque te señala ciertas características de conducta, etcétera. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un par de ideas que a mí me parecen importantes desde una perspectiva de formación del lector literario. Atender a estructura narrativa, atender a construcción de personajes. Y eso también no solo favorece el tema de la lectura, sino que también de la escritura. Conocer esas estructuras a mí también me permite la propia creación en un marco que me permite como concentrarme primeramente en la estructura narrativa para luego ir soltando también mis opciones como escritor. O sea, yo creo que también ese doble vínculo lectura-escritura es sumamente importante en la escuela y hay que atenderlo apropiadamente y obviamente el salto lectura-escritura, teniendo como marco los cuentos clásicos, podría ser también una buena estrategia para potenciar tanto la lectura como la escritura en términos estructurales, quizás. Sí, sí, y porque además digamos, es una excelente base para luego favorecer actividades de escritura creativa, por ejemplo, centradas en, en- en reescribir esos cuentos o en adoptar la perspectiva de otro personaje, etc. Sí. Otra pregunta que nos hacen tiene que ver con un tema que está, bueno, bastante actual en Chile, pero que ya ha sido muy trabajado en Europa, en otros lugares donde la migración ha sido importante. Aquí en Chile hace un par de años, no más de 3, 5 años, el tema migratorio ha sido importante. Y hay una pregunta que tiene relación con ese tema que dice incorporar clásicos de otras culturas por el tema de la migración. Me imagino que se refieren a incorporar, obviamente, textos de esas mismas culturas de donde vienen los estudiantes migrantes, de alguna manera, que hoy en la escuela chilena están teniendo una tasa alta de, de migrantes en las aulas. Claro, cuando tú eres migrante, cuando otra cultura te acoge, Mm. y hablo en primera persona porque yo he estado en esa situación, eh, tú ahí ves muy claramente lo que conversábamos antes, ves muy claramente cómo la literatura infantil es un potentísimo instrumento de construcción cultural y de construcción de identidad colectiva, ¿no? Sí, Porque yo cuando estaba en Cataluña, claro, no me enteraba de quién era el Patufet al principio, cuando en realidad después descubrí que el Patufet era un personaje clave infantil, ¿no? claro. Personaje clave para todo el mundo catalán, ¿no? Entonces, en esa línea, en el grupo Gretel hicimos una investigación sobre el potencial de los álbumes ilustrados, no estoy pensando todavía en clásicos, ¿no? Pero de los álbumes ilustrados para acoger a niños y niñas provenientes de otras culturas y que en particular en ese contexto tenían que aprender el catalán como lengua vehicular de la escuela, ¿no? Claro. Y fue muy potente porque esa investigación en realidad demostró cómo
la literatura en general y el álbum ilustrado en particular, Espérate que estoy justo terminando. Que se lo pegó. y de apropiación cultural porque te empezabas a integrar dentro de ciertos relatos, o dentro de las lógicas, digamos, de ciertos relatos que circulan ahí en ese contexto, ¿no? Entonces, a mí me parece que es súper interesante en contextos cada vez multiculturales, cada vez más multiculturales, por fortuna, porque creo que ese diálogo es Sí, riquísimo, es súper totalmente. importante, es súper interesante traer también literaturas de esos otros lugares, ¿no? Y si es que tenemos un niño, una niña de, no sé, de Venezuela en nuestra sala de clase, por ejemplo, traer literaturas de Venezuela porque es también una manera de conectar con los imaginarios culturales, y aquí volvemos todo el rato a ese diálogo en tanto de la literatura infantil en tanto imaginario, en tanto acceso al imaginario, es una manera de conectar de los otros niños que hay en esa sala a, con esa niña, ¿no? Entonces, en el fondo, y para ella también es una manera como de que la conozcan, ¿no? De que la conozcan a nivel personal. Es bien loco eso, porque en realidad, claro, tal vez ella no tiene mayor relación con tal texto, pero resulta que es un texto que forma parte de su identidad social, de su identidad nacional, si se quiere, ¿no? Y por lo tanto ella lo va a llevar ese día al aula, o si lo lleva la profe, lo va a sentir como una forma de diálogo entre de donde ella viene y el grupo al cual se está integrando, ¿no? Entonces las literaturas ahí juegan un papel súper potente en las dos direcciones, tanto que los niños de aquí puedan conocer otras literaturas, ¿no? Como las personas que vienen llegando puedan conocer también nuestros propios clásicos y les podamos mostrar, yo qué sé, el Perico trepa por Chile, ¿no? O el Sí, papelucho. sería tu Perico Trepa por Chile. Yo creo que ya ni se imprime el Perico Trepa por Chile. No sé, no lo he visto nunca más en las bibliotecas. Una Lo pena, oye, siento, porque Felipe. yo todavía tengo mi ejemplar ajado ahí en algún lugar. Sí, oye, Felipe, estamos ya a punto de terminar, pero nos llega una pregunta que mira, nos dice que tenemos 2 minutos, que es muy pertinente para ti, por lo que hablábamos al inicio en tu presentación como autor y como amante de la poesía. Dice, ¿cómo motivar la lectura y creación de la poesía en la escuela? Uy, es que eso no da para 2 minutos, Mira, te Claudia. digo que da para 1:40, dale. En un minuto, no, estaba diciendo que una primera idea para mí importante es eh, la cuestión de compartir lecturas poéticas, Mm, de aprovecharnos a nosotros como lectores y lectoras expertos, ¿no? Todos los mediadores y mediadoras de lectura lo somos, eh, y por lo tanto aprovechar ese vínculo afectivo que se crea cuando alguien te lee en voz alta de manera expresiva un buen poema, ¿no? Contaba, pero creo que ya se había cortado, contaba que yo tuve la suerte de vivir en el colegio la experiencia de un profe que a veces terminaba su clase y cerraba el libro de clase, agarraba un poema y se iba paseando por los bancos, entre los bancos, leyéndonos poesía. Y después cerraba el libro y no decía nada más. Chao. No, nos íbamos todos, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea de poesía en el aire, ¿no? mm. De una poesía que quede dando vueltas en el aire, me parece como una primera idea fuerza, ¿no? Eh, y otra idea es que es cierto que a veces la poesía puede ser un tipo de texto que sin ningún acompañamiento, los estudiantes, especialmente los adolescentes, lo vean como algo súper lejano, ¿no? Como que es algo súper difícil, que no se entiende, o que es para mujeres o para afeminados, ¿no? Muchos adolescentes piensan eso. Y es efectivamente
la que nos permite quebrar esas lógicas, ¿no? Y hacer ver, por ejemplo, que un poema también, eh, no también, básicamente es una forma de conexión de un sujeto, ¿no? De un sujeto con el entorno, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo qué sé, yo hice en algún momento una experiencia con niños de segundo ciclo básico que consistía eh, en, en selección de determinados poemas por mi parte y en hacerles ver a esos niños que porque el punto de partida fue que cada vez que les pedíamos escribir poesía, ellos tendían a rimar, a hacer rimas muy, muy sencillas, ¿no? Pero siempre a rimar, y que lo importante para ellos, para que cumpliera la lógica de que era un poema, era rimar, ¿no? Como si la poesía fuera rimar siempre camión con avión. Mentira, la poesía es otra cosa, ¿no? Entonces, en esa experiencia, lo que hicimos fue seleccionar una cierta cantidad de poemas en verso libre, sin rima, y ayudarles a los niños mediante una serie de prácticas de mediación que aquí no alcanzamos a desarrollar, a ver cómo esos poemas en realidad lo que hacían era trabajar a partir de una situación muy concreta del entorno natural que nos rodea, ¿no? Entonces, cómo ese entorno natural deviene poesía en la medida en que lo dotas tú de un lenguaje nuevo para hablar sobre él, ¿no? Entonces ahí estamos, y después de esas situaciones de lectura, dijimos, ok, vamos a hacer lo mismo nosotros en la escritura. ¿Qué pasó? Que salimos al patio y en realidad las escrituras de poéticas fueron maravillosas porque los chicos se olvidaron de tener que rimar, ¿no? Que en realidad es algo también muy complejo, y lo digo aquí, ya lo digo como con el sombrero de poeta, digamos. Se olvidaron de tener que rimar y pensaron cómo en realidad podían construir determinados pequeños versos, pequeños textos poéticos, a partir de una manera nueva de mirar el entorno que nos rodea. Entonces, bueno, hay un par de ideas, pero daría para Para bastante más estar. tiempo. Oye, Felipe, y ya para ir cerrando, quizá vincular con la última pregunta, tu experiencia como poeta de literatura infantil, cómo te lleva o qué te lleva, qué te motiva a escribir poesía para niños en el libro de Caré, en el libro que hiciste con Raquel Echeñique? Eh, Me lleva principalmente mi deseo por entregarle a la infancia una poesía que a mí me parezca que no es una tontería, ¿no? Que no es un rimar por rimar, sino que es una poesía, digamos, trabajada como poesía en sí, ¿no? Y por eso es que yo siempre vuelvo a la idea de Floridor, el gran Floridor Pérez está con nosotros todavía, ¿eh? Pese a que se nos fue en Sí. septiembre pasado, pero hoy ha aparecido mucho. Yo siempre vuelvo a esta idea de Floridor de una poesía para niños también, Mm. ¿no? No una poesía infantilizada, que está escrita pensando en el niño y le voy a rimar cancioncita con mañanita. No, 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 no. Sino que voy a hacer una poesía eh, que ojalá tenga la gracia de ser leída también por niños, que no quiere decir que un adulto no la pueda disfrutar, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho ese, ese espacio de expansión de una poesía que los gringos lo llaman como crossover, ¿no? Como esta idea de textos que pueden funcionar en distintos niveles, con distintas edades. A veces me preguntan, bueno, ¿y para qué edad es tu 10 pájaros en mi ventana? No tengo idea, para ninguna, Oh. para ninguna. O sea, he tenido experiencias maravillosas de lectura, o sea, para todas, con estudiantes de un quinto básico o con estudiantes de media, por ejemplo, de un liceo técnico en la Unión, en el sur, o con estudiantes universitarios, ¿no? Pero que acceden a esa poesía como poesía, no pensando, esto es para los niños, pero yo también lo voy a leer, no, sino que también puede decirles algo a nivel personal a ellos, ¿no? O a ellas. Entonces, en realidad, mi motivación inicial, mi motivación principal es la de intentar ofrecer buena poesía, en la medida de mis posibilidades, intentar ofrecer buena poesía a los niños. Y por eso es que en realidad la trabajo muchísimo. Esos textos que salieron en 10 pájaros en mi ventana,
en realidad son de prácticamente 10 años de escritura. Mm. Entonces, bueno, ese es mi humilde intento, pero en realidad lo que quiero ahí es contribuir a muchos otros poetas, muchas y muchos otros poetas que están haciendo cosas maravillosas hoy día, por fortuna, para Sí, la infancia. sí, totalmente. Es un lujo que hoy tengamos poetas, poetas y poetas eh, de alta categoría, que en el fondo no están infantilizando, no están subestimando a los niños. Eh, y nada, pues yo creo que hay que darle mucho más espacio a la poesía en la escuela. En general cuesta. También hay un tema ahí con la formación docente, que es escasa en poesía. Nosotros mismos, Felipe, en la universidad tuvimos mucho más narrativa que poesía, estudiamos letras, pero Claro, y qué decir teatro, tuvimos muy poco. Entonces hay una supremacía de la narrativa muy potente. Y ahí también totalmente. que me parece súper interesante esta lógica de por qué no la edad para, por qué no cualquier texto literario tiene una supervivencia propia que va más allá de la edad recomendada. O sea, nadie se pregunta para qué edad Neruda, siendo que Neruda se lee, no sé, desde séptimo básico en adelante. Nadie dice Neruda es para los niños de 13 años y para el adulto mayor. Es, no tiene Claro, no tiene necesidad de. Entonces yo creo que esas como trabas de alguna manera que tiene la literatura infantil en ese tipo de miradas como más como paradigmáticas de la literatura, para qué edad, está bien que entienden o no entienden lo que hablábamos de los cuentos infantiles tradicionales. Yo creo que finalmente todo si nos soltamos un poco más en esas miradas, si todos se sueltan un poco más en esas miradas, tan dogmáticas respecto a la literatura infantil, tenemos muchas más posibilidades de construir comunidad, traspaso cultural, de poder transmitir nuestras herencias. Y nada, yo creo que ahí tendríamos espacios culturales mucho más potentes y mucho más ricos, que claro. principalmente nacen en estas comunidades pequeñas que son las familias. Exacto. Y en el fondo, recogiendo algo que dices tú, no tengamos miedo de que se tenga que entender todo, ¿no? Sí, po. Es que, no, no les voy a pasar este libro a estos niños porque en realidad no lo van a entender, Mm. ¿no? O hay cosas que no van a entender. Y yo me pregunto, ¿y nosotros como adultos, acaso entendemos absolutamente todo lo que leemos? ¿No? Tal vez este libro que yo estoy leyendo, Rita Segato, hay cuestiones antropológicas que me quedan lejos, Mm. pero eso no me impide tener una experiencia de lectura potente con este libro. Exacto. Exacto. ¿No? Y entonces, si eso nos pasa a nosotros adultos, ¿por qué queremos llevar textos para los niños que se entienda absolutamente Mm. todo? ¿Sí? Así nunca vamos a hacer una escalera para que avancen realmente. Siempre les vamos a dar Sí. libros que les queden al mismo nivel, digamos, de Planito. lectura. Sí, sí, en el fondo eso no permite desafíos, po, desafíos como lector. Y Y la no hacemos. poesía, y la poesía es un texto, es un tipo de texto fantástico Para- para esto que estamos comentando, ¿no? Para que te queda un poco más allá, no entendiste todo. ¿Y qué? y ¿Y qué? probablemente no entendiste nada, pero no importa. Y además, ¿qué es entender Sí, todo? po, ¿No? exacto. Entonces, Borges en una de sus conferencias de Oxford sobre poesía decía algo que es muy bonito, decía, en realidad, la poesía, y lo decía Borges, no lo digo yo, decía, la poesía, eh, ¿qué es entender la poesía? Y Borges dice, para mí, la principal respuesta a eso es entrar a la música del texto, a la música, al disfrute de la música de las palabras. Y a veces, él dice, a veces de ahí va surgiendo un sentido. Oye, es brutal, ¿no? Es buenísimo, porque realmente eh, alivia mucho a muchas profes o muchos padres, qué sé yo, que dicen, chuta, pero es que en realidad esto no lo entiendo ni yo. Po. ¿Para qué voy a llevar este poema si no lo entiendo ni yo? Sí, pero es que tal vez ese entender lo estamos mirando desde una perspectiva muy,
muy dogmática, porque el entender en poesía es mucho más entrar a una experiencia poética, ¿no? Que tiene que ver no solo con la semántica, con el sentido, sino también con el disfrute de la palabra, ¿no? Con cómo a veces surge una idea con la que me quedo dando vueltas, pero tal vez esa idea surgió en 2 versos, en un poema de 20, ¿no? Y el resto me lo perdí en todo, ¿no? Pero, insisto, la experiencia potente que yo tuve con esos 2 versos no me la quita nadie, No, po, ¿no? no, po. No, y es todo el sentido que necesito darle en ese momento. Quizás en otro avanzo. O no. Quizás Exacto. lo mismo. ¿Vale? Oye, Felipe, nos pasamos 15 minutos, pero ha estado muy entretenido. Muy agradecida, muy agradecido a mi equipo también de tenerte como nuestro primer invitado, un invitado de lujo. Estamos muy contentos también con la participación de la gente, con la cantidad de vistas que hemos tenido. Mucha gente comentando, mucha gente saludándote desde Los Ríos, saludándote desde Santiago, exalumnos ahí tuyos que están oyéndote, viéndote. Así que nada, pues muchas gracias, muy agradecida. Nos volveremos a encontrar de manera virtual o de manera presencial. Será lo que nos depare el destino y bueno, nada, aguantar nomás y resistir lo más que se pueda. Muchas gracias a ti, Felipe, y a todos los que nos escucharon hoy día. Dicen aquí, notable Felipe Bonita, ¿viste? Ya tienes pero Muchas una gracias. picada. Oye, gracias a ti, Claudia, por la invitación, a ti y extensiva también a todo el equipo, y muchos saludos también a las personas que nos acompañaron en esta conversa. Pues yo tenía muchas ganas en realidad de esta conversa. Con Claudia nos conocemos hace muchos años, estudiamos juntos y trabajamos también juntos algunos años, así que nada, pues ha sido un placer. Igual. Y ya que hablamos de poesía, no se olviden de salir a ver la luna pronto, ¿eh? Y escribir unos haikus. Exacto. Ya, Felipe, Muchas gracias, muchas Claudia. gracias. Un abrazo. Voy a finalizar la transmisión. Gracias a todos por vernos y oírnos. Abrazo a todos. Que estén muy bien. Chao, Chao. chao.